Todo proyecto de educación tiene que responder al momento social en el que se está viviendo. El elemento clave de una reforma es el profesor cuando está con su grupo de estudiantes y cuando el profesor logra traducir a actividades de aprendizaje de cada uno de los 200 días en el salón de clases, esas ideas, esas grandes ideas que orientan a la reforma en su conjunto. La reforma solo puede ser viva en el salón de clases. De otra manera queda solamente como un proyecto escrito. Si un alumno no aprende, el maestro tiene que encontrar por todas las formas que sea posible de despertar el deseo de aprender de ese estudiante. Entonces, yo creo que la responsabilidad del maestro está permanentemente en responder. Su primera obligación moral es responder a sus estudiantes, que los estudiantes de México son muy diversos, si estamos en una escuela urbana, si estamos en una escuela rural. Entonces yo diría, el maestro siempre, no es que pueda innovar, los maestros siempre tenemos que innovar. Entonces yo lo que les podría recomendar es, recuerden por qué quisieron ser maestros y traten de todos los días en el salón de clases darle valor a ese compromiso que internamente asumieron cuando eligieron esta profesión. Bueno, los sistemas educativos siempre se tienen que estar reformando porque siempre estamos educando para la vida, para el mundo, y no solamente para el mundo actual, sino para el mundo futuro. Estamos trabajando con personas que en este momento son niños, pero que lo que les damos hoy les va a servir para el resto de su vida. Entonces, lo que hace un maestro siempre es pensar en el futuro y pensar qué va a requerir el niño en el futuro que le puedo ayudar hoy, ¿no? Entonces, por eso la educación se tiene que estar reformando de manera continua, porque el mundo está cambiando de manera continua. Ahora, mucho más rápido que antes. Digamos que antes una reforma educativa podía durar, no sé, 30 años, 40 años, ¿no? Ahora las reformas educativas tienen que ser continuas, porque el mundo está cambiando de manera muy rápida y tenemos que tener pues esta capacidad de adaptarnos a los cambios actuales y de prever los cambios que vienen, ¿no? Lo que busca una reforma educativa es impactar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es un fenómeno que tiene muchas causas. Entonces, digamos, el currículum, ¿no? El currículum es un elemento muy importante del sistema educativo, pero los contenidos y los métodos de enseñanza son una de las muchísimas causas que nos ayudan a explicar la calidad de la educación. Un primer elemento, sin lugar a dudas, es una evaluación de nuestro pasado, recuperando en esa evaluación nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, y por otro lado, pues una visión muy crítica de las cosas que no tenemos y que tenemos que empezar a superar. La reforma tiene que montar en paralelo un sistema de evaluación formativa que tenga esta capacidad de estar retroalimentando a la reforma de manera continua. Yo creo que sería muy conveniente que en el futuro pues no tuviéramos que estar haciendo reformas, ¿no? Sino que hubiera una reforma continua de nuestro propio proceso educativo, que estuviéramos enterados de las cosas que no están funcionando de manera oportuna y pudiéramos tomar las medidas de manera oportuna. Que no tuviéramos que esperar 20 años cada vez que reformamos el currículum, sino que pudiéramos estar incorporando las cosas nuevas que se necesitan y las correcciones a lo que está sucediendo de manera inmediata, de forma tal que no fueran efectivamente necesarias las grandes reformas educativas curriculares, sino que esas fueran continuas de alguna forma, ¿no? Y yo digo que para que el maestro verdaderamente asuma la propuesta de reforma, él tiene que poderse apropiar de la reforma, ¿no? O sea, tiene que poderla hacer suya. Y un maestro no puede hacer suya una reforma siguiéndola al pie de la letra. Entonces, el papel del maestro en la reforma misma es un papel muy activo. De hecho, el maestro es quien concreta la reforma, quien le da el contenido verdadero, ¿no? Si el maestro está obligado, digamos, a seguir una reforma al pie de la letra, lo más seguro es que no se apropie de ella, y entonces va a ser muy difícil que la reforma verdaderamente llegue al aula. Entonces, estamos hablando de maestros que toman decisiones, estamos hablando de maestros profesionales que, como todo profesional, tiene que estar continuamente tomando decisiones, y la reforma educativa se convierte en un insumo pues muy importante para esta toma de decisiones, pero no el único, ¿eh? O sea, su propia experiencia profesional, su propia tradición y su contexto y las características de los alumnos son el otro insumo. Yo los invitaría a que efectivamente empecemos a trabajar de manera colegiada en adaptaciones e innovaciones que nos permitan efectivamente ir construyendo entre todo México esta reforma educativa que el país necesita.